Estas son las noticias de Venezuela. El diario 2001 de Caracas destaca como su gran titular: detectan rebrote muy peligroso del COVID-19. Maduro asegura que en las principales ciudades del país el coronavirus agarra un segundo aire con mucha fuerza. Sostiene que se debe volver al tipo de cuarentena aplicada a partir del 16 de marzo. Jorge Rodríguez afirma que hoy abrirán algunas estaciones del metro. Según las cifras oficiales, hay 4.048 contagiados, 1.327 recuperados y solo 35 fallecidos, pero son cifras que todos ponen en duda. El diario El Universal, también en Caracas, titula: hoy activan barreras de contención en Caracas para limitar la movilidad. Reportan restricciones en diferentes autopistas y avenidas de la capital debido a la radicalización de la cuarentena. En otras informaciones que destaca acá el diario El Universal, según el Sendas, en mayo la canasta básica alimentaria se ubicó en $284. En mayo, el precio de la canasta alimentaria familiar alcanzó los 55.376.516 bolívares soberanos con 33 céntimos, lo que refleja un aumento de 9.430.258 bolívares con 43 frente a los valores del mes de abril. La variación de los precios de los productos considerados de primera necesidad fue del 20,5% en mayo y 2.069,2% entre mayo del 2019 y mayo del 2020. Es decir, una inflación anualizada ya del 2.069,2%. Según el Sendas, para adquirir la canasta básica alimentaria para una familia de 5 personas, se requieren 138,4 salarios mínimos. Y según José Antonio Gil Yepes, director de Data Analysis, al menos 78% de los ciudadanos considera que la gestión de Maduro ha sido negativa. El 78% evalúa mal la gestión de Nicolás Maduro. El frenazo a la actividad económica tiene un gran costo, sobre todo para el 80% de los pobres, que no tiene ahorros y tiene que salir casi diariamente para conseguir el sustento. Gil Yepes asegura que el gobierno de Maduro se está exponiendo debido a las ventajas que está tomando ante las próximas elecciones. Y citan acá las palabras de Trump en el día de ayer: siempre estamos del lado de la libertad y en contra de la opresión. Solo me reuniría con Maduro para discutir su salida pacífica. Con relación a esto viene el gran titular del diario El Nacional: solo me reuniría con Maduro para discutir su salida del poder. En el antetítulo, Donald Trump rectifica: a diferencia de la izquierda radical, siempre estaré en contra del socialismo y con el pueblo de Venezuela. Mi administración siempre ha estado del lado de la libertad y en contra del opresivo régimen de Maduro. Así escribió el presidente de Estados Unidos en Twitter un día después de darse a conocer una entrevista ofrecida al periodista Jonathan Swan, en la que se habría mostrado dispuesto a reunirse en algún momento con Nicolás Maduro y en la que habría expresado dudas sobre su decisión de reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Citan acá también la reacción de Joe Biden. Trump habla duro pero admira a dictadores. El tema de Venezuela ya forma parte de la campaña electoral de Estados Unidos. El candidato demócrata se aprestó a afirmar que de llegar a la Casa Blanca apoyará en la lucha por el retorno de la democracia en Venezuela y la salida del poder. ACNUR resalta que 60% de los venezolanos en Colombia no tiene ingresos mínimos. Y llegó un buque con alimentos para supermercado iraní. Y con relación a Alex Saab, El Nacional en su primera página nos dice: el régimen mueve otra ficha para que Alex Saab sea liberado. Venezuela acaba de hacer su segundo movimiento para ayudar a liberar al colombiano Alex Saab,
preso desde hace 12 días en Cabo Verde y señalado por Estados Unidos de ser ficha clave del régimen de Nicolás Maduro. Primero envió un comunicado diciendo que era su agente, el agente de la dictadura, y que buscaba comida y medicina para paliar la pandemia. Ahora, el embajador de Venezuela en Cabo Verde, Alejandro Correa Ortega, salió a calificar su arresto como una violación grave e inaceptable de las normas más fundamentales del derecho internacional, la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de otro país, y pidió su liberación urgente. Con relación a esto de Alex Saab, tenemos Ortega es el embajador que reside en Dakar, la capital del Senegal, y voló hasta el archipiélago. Dice, consternado por la captura de Saab, quien estaba en tránsito para una misión que llevaría a cabo en un tercer país. Pide que se ponga fin urgentemente a esta situación ilícita. Bueno, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, para detenernos un momento en el asunto Trump, Kayleigh McEnany, subrayó ayer que la administración de Trump reconoce plenamente a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Nada ha cambiado, seguimos reconociendo a Juan Guaidó como líder de Venezuela, dijo McEnany durante una rueda de prensa. Esto luego de que el mandatario estadounidense comentara en una entrevista exclusiva para Axios.com que se ha planteado reunirse con Nicolás Maduro y luego aclarara que el único tema de conversación en un eventual encuentro sería su salida del poder. McEnany acusó al expresidente Barack Obama de haber estabilizado al régimen de Maduro y aprovechó para arremeter contra Joe Biden, que con toda probabilidad se enfrentará a Trump. Ahí tienen a Joe Biden, quien de hecho se reunió con el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y lo elogió, de acuerdo al portal de noticias Yahoo, según McEnany, pero no recuerdo cuándo Biden se reunió con Maduro. Insistió en que el deterioro ocasionado por Maduro es imparable, por lo que las sanciones serán levantadas solo cuando Venezuela sea libre. Y esta funcionaria negó que Trump dijera que era genial invadir Venezuela, como lo señaló el ex asesor de seguridad John Bolton en su polémico libro, que por cierto debe salir publicado en el día de hoy. Porque según Bolton, Trump dijo sería cool invadir Venezuela, que además es parte del territorio nacional. Algunos medios aprovecharon las declaraciones de Trump para dar a entender que Trump le había quitado todo el apoyo a Maduro. Ahora viene este mentir. Esos medios que representan a ciertos sectores, entre comillas, de la oposición, sectores que se autodenominan como radicales, por lo visto, como han dicho los analistas, están más interesados en sacar a Guaidó del gobierno, entre comillas, que a Maduro de Miraflores. Los periodistas Mimi Arriaga y Marco Antoima fueron excarcelados ayer bajo medidas cautelares luego de ser detenidos la semana pasada por el presunto manejo de cuentas anónimas en redes sociales. Pero salen en libertad bajo condiciones y no pueden salir del país, tienen limitaciones y se les prohíbe publicar mensajes que inciten al odio. Lo primero que se debería suspender con esta ley del odio es el programa Con el Mazo Dando y la totalidad de las intervenciones de Nicolás Maduro cada vez que habla ante el país. El reloj indica en este momento que ya son las 7:17 de la mañana. Noticias de Latinoamérica. Chile supera a España y se acerca a los 200.000 casos de COVID-19. La pandemia del nuevo coronavirus sigue imparable en Chile, que ayer superó a España. Chile, con 18 millones de habitantes, es el séptimo país con más contagios del mundo, detrás de Estados Unidos, Brasil, Rusia, India, Reino Unido y el Perú.
tenemos que el Ministerio de Justicia de Colombia informó que autorizó a cultivadores del país exportar 2 millones de semillas de cannabis a Estados Unidos para uso medicinal. La ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, comentó que con esta iniciativa Colombia apuesta a convertirse en uno de los principales productores de cannabis con fines terapéuticos en el mundo. Cuando decimos cannabis es para uso medicinal, cuando se dice marihuana es, en fin, la droga. Con casi 51.000 muertos, Brasil convive con la crisis sanitaria y política. Ayer lunes, Brasil llegó a casi 51.000 muertos y 1.100.000 enfermos, en medio de una crisis sanitaria que convive con las serias turbulencias políticas desatadas en torno al gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro. Según una base de datos elaborada por un consorcio de un medio de comunicación que se apoya en estadísticas de gobiernos regionales, el país llegó a un total de 50.737 fallecimientos. El gobierno de Bolsonaro, más preocupado con una crisis política vinculada a asuntos de corrupción que tramitan en tribunales, parece distanciado de la situación sanitaria, cuya resolución ha dejado en manos de las administraciones regionales y municipales responsables de las medidas de aislamiento social que el mandatario censura. Yendo al Perú, el Reino Unido firmó ayer un acuerdo con Perú para la realización de las obras de reconstrucción del norte del país, afectado por el fenómeno del Niño en 2017, con un esquema similar al desarrollado para las instalaciones de los Juegos Panamericanos Lima 2019. El acuerdo permitirá invertir cerca de 2.000 millones de dólares en 9 regiones de Perú, donde el fenómeno climático provocó la destrucción de carreteras, puentes, canales de regadío y distintos tipos de construcción pública y privada por inundaciones y deslizamientos. Y Perú inicia la reapertura de centros comerciales cuando casos de coronavirus bordean ya los 260.000. Y esto cuando llegan a los 100 días de cuarentena. Esa es la primera página del diario El Comercio en Lima, el número 100 en grandes cifras rojas. El Clarín de Buenos Aires en esta mañana seguirán día a día los casos para definir cuándo vuelven atrás con la cuarentena, según decisión del presidente Fernández. Dicen aquí que la industria cayó 30,6% en abril y marcó un derrumbe histórico. Es el peor desplome desde 1994, cuando empezó a elaborarse este índice. El gasto aumentó 96,8% en mayo y los ingresos fiscales se hunden por la pandemia, dice el otro diario porteño que abrimos, La Nación. En México, el diario El Financiero nos dice se espera una caída del 8,4% del Producto Interno Bruto en este año 2020. El reloj indica que son las 7:21 de la mañana. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, martes 23 de junio. Vamos a comenzar en la ciudad de Berlín, conversando con la doctora Marién Jiménez. Marién es doctora en Ciencias Políticas en la Universidad de Oxford. Ella escribió un tuit: en vez de perder más horas analizando lo que dijo o no dijo Trump, lo que deberíamos estar pensando es cómo crear un gran movimiento democratizador en Venezuela. Esa sí es la amenaza creíble, entre comillas. Analizaremos pues la situación política de Venezuela con la doctora Marién Jiménez. De Berlín vamos a la ciudad de Nueva York, donde está el corresponsal de NTN 24 en esta ciudad, Alejandro Rincón. En menos de 24 horas, 2 asesores del presidente Trump se mostraron en desacuerdo sobre si habría una resurgencia de casos de coronavirus. Los neoyorquinos ahora pueden ir a las barberías, cenar al aire libre, pero los casos se disparan en otros estados. En medio de amenazas y retrocesos políticos, los funcionarios de salud pública están dejando sus puestos. En Florida, por ejemplo, la situación está realmente aguda.
De Nueva York vamos a ir a Bogotá para conversar con Marta Elvira Soto, la editora de la Unidad Investigativa del diario El Tiempo, para conversar con ella a propósito de la nueva embestida de Nicolás Maduro para lograr la libertad de Alex Saab, que le resulta a él vital, crucial. De Bogotá vamos a ir a la ciudad de Münster, en Alemania, donde conversaremos con el docente en esta universidad, Ivo Hernández. La señora Angela Merkel lidera el consenso para la recuperación europea. Sin plan, la recuperación se complicará, ha dicho por su parte la señora Christine la presidenta del Banco Central Europeo. De Münster vamos a ir a Caracas, donde está Flor Antonia Singer, quien ha publicado un reportaje dramático en el diario El País de Madrid. Salir de Venezuela es difícil, pero lo es más regresar sin nada. La historia de miles de venezolanos que intentan volver a su país tras perder sus empleos por la pandemia del COVID-19. De Caracas vamos a ir a Miami, donde conversaremos con el periodista Ronald Hacha. Florida rebasó en el día de ayer los 100.000 casos confirmados de coronavirus. Es el estado número 7 en superar esta cifra, después de Nueva York, California, Nueva Jersey, Illinois, Texas y Massachusetts. Cuando en el sur de la Florida están debatiendo entre si incrementan las medidas, vuelven a cerrar la ciudad de Miami o no por la pandemia. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy, martes 23 de junio del año 2020, y ya son las 7:25 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. Hay unas declaraciones de Julio Borges, quien es en la práctica el ministro de Exteriores o el canciller del gobierno interino, que es bueno tener en cuenta porque revela algunos datos de interés. Según Borges, él tiene información sobre cursos impartidos por asesores iraníes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como parte de un esfuerzo para controlar las comunicaciones de los militares venezolanos. Tenemos información de que asesores militares iraníes impartieron cursos dentro de la Fuerza Armada sobre propaganda y guerra popular prolongada. Eso lo escribió Borges en un tuit. Dijo que esto forma parte de los esfuerzos de Cuba para ejercer control de las comunicaciones del país y de los diversos mandos de la Fuerza Armada. Borges reiteró que Cuba, Irán y el crimen organizado son las columnas que sostienen el régimen de Maduro. Textualmente escribió Borges: hoy Nicolás Maduro se sostiene en 3 pilares: Cuba, Irán y el crimen organizado. Y de estos 2 últimos, Irán y el crimen organizado, Alex Saab era el gran operador, de manera que con su captura se dio un golpe directo a esta estructura de soporte. Y ya que tocamos este punto, al parecer la salida de Saab no será tan fácil con todo y las últimas gestiones que ha llevado adelante el gobierno de Maduro. Leo en La Voz de América. La Corte de Apelaciones de Barlovento, en Cabo Verde, validó la detención preventiva contra Alex Saab, acusado por Estados Unidos por lavado de activos y de actuar como testaferro del presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro. En La Voz de América, el órgano oficial de Estados Unidos, Maduro es solo un presidente en disputa. La defensa del empresario colombiano Alex Saab ha presentado una solicitud de habeas corpus en la Corte Suprema de Justicia que puede pronunciarse esta misma semana. El Tribunal de Relaciones de San Vicente, la isla donde fue llevado Saab, después de ser arrestado en la isla de Sal, recordemos que Cabo Verde es un archipiélago, el pasado día 12 validó la detención preventiva y allanó el camino para el proceso de extradición a Estados Unidos. De manera que hay que leer este tipo de informaciones y no las que alientan al gobierno de Maduro.
Estados Unidos está avanzando cada vez más para que se pueda llevar a Saab a Estados Unidos, extraditado. ¿Y qué ocurrirá una vez con Saab en Estados Unidos? Veremos. Por lo pronto, regreso al comentario de Julio Borges. Si la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ya es prácticamente un apéndice de la Fuerza Armada cubana, infiltrada, espiada, donde los militares tienen a los cubanos como sombras, ahora resulta que también los iraníes. Y estos infiltrados por cubanos e iraníes son los que se llenan la boca hablando de soberanía y de defensa de la misma. En fin,